Entonces, ahora vamos a empezar a ver un tema que lo ven en varios módulos, es muy repetitivo, pero igualmente no es muy claro la mayoría de las veces. Sin embargo, como es un tema muy, muy importante, lo vamos a tratar de revisar ahora de una manera muy sencilla, ¿sí? De todas formas, si tienen dudas, pues lo pueden, ¿cómo se llama? Lo pueden manifestar. Bien, miren, el tema que vamos a ver es cómo interviene el riñón en el equilibrio ácido-base de nuestro cuerpo, ¿sí? Ustedes saben que el pH de nuestro organismo es una cifra que está dentro de unos rangos muy pequeñitos de lo normal. Ustedes deben de saber que el pH normal de nuestro cuerpo va entre 7.35 y 7.45. ¿Están de acuerdo? Si sabían eso, ¿verdad? Quiero ver sus deditos. Este tema, insisto, seguramente lo están viendo o ya lo vieron en respiratorio, en hemato, etcétera, etcétera. Y por supuesto que en cada módulo les van a decir que si lo vieron en respiratorio, van a decir que los pulmones son los que manejan el pH del cuerpo. Si lo vieron en hemato, van a decir que la sangre es la que maneja el pH del cuerpo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para variar nosotros, como estamos en urinario, vamos a decir que el riñón es el que maneja el pH del cuerpo. Finalmente, cuando termine la presentación, pues ustedes van a poder saber y deducir y enjuiciar cuál de los módulos tiene razón, ¿sí? Cuál es el más importante. Pero bueno, antes de seguir adelante, quisiera hacerles una introducción muy sencillita de lo que es el pH. El pH, entonces, ya dijimos que las cifras normales en nuestro cuerpo es de 7.35 a 7.45. Es una variación muy pequeñita, de modo que todo lo que se salga de 7.45 para arriba se llama alcalosis y es anormal, ¿sí? Y todo lo que se salga del 7.35 para abajo se llama acidosis y es anormal. Entonces, dense cuenta cómo nuestro cuerpo necesita estar en esa escala normal que es tan pequeñita. ¿Por qué? ¿Por qué necesita estar en esa escala normal? Bueno, recuerden que todos nuestros órganos y todos nuestros tejidos están constituidos por células y a través de las clases nosotros ya hemos visto que existe un equilibrio iónico dentro de ellas, ¿verdad? Que tiene que ver el sodio, el potasio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el pH de nuestro organismo se sale de esos límites, las células, todas, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, desde la más humilde, como podría ser una célula de nuestra piel, hasta la más sofisticada como una neurona, empiezan a funcionar mal, ¿sí? Entonces, dense cuenta que el hecho de que nuestro cuerpo tenga un pH entre 7.35 y 7.45 es vital para que las células trabajen adecuadamente. Si se dan cuenta de por qué necesitamos mantener ese pH en esas cifras, bueno, si se va para arriba el pH, ya les dije que a eso se le llama alcalosis, y si se va para abajo esa cifra, se llama acidosis. Si esta condición persiste, quiero decir, si sigue el cuerpo en alcalosis o sigue el cuerpo en acidosis, las células de nuestro cuerpo se van a morir, ¿sí? Si primero, ya saben, empiezan a funcionar mal, luego más mal y luego se mueren, ¿sí? Para los dos lados se van a morir.
tanto si se va hacia la alcalosis como si se va hacia la acidosis. De modo que las dos son complicaciones graves. La única diferencia es que el cuerpo se muere más rápidamente de acidosis que de alcalosis, ¿no? Entonces, pues, si ustedes tuvieran que escoger y les preguntaran cómo te quieres morir, pues ustedes ya sabrán, ¿no? Si de acidosis o de alcalosis, ¿no? Habrá quien diga, no, pues yo me quiero morir muy rápido, y dirían que de acidosis. Y hay quien dijera, no, pues yo me quiero morir despacio y sufriendo, pues dirían que de alcalosis. De todas formas se van a morir, ¿sí? De modo que en nuestro cuerpo existen 3 mecanismos que evitan que el pH se salga de ese límite. ¿Sí me van siguiendo? Lo importante es de lo que es el pH. Bueno, esos 3 mecanismos, uno está en la sangre y se llama mecanismo plasmático, ¿sí? Otro mecanismo que hace que el pH esté ahí dentro de esos límites normales está en los pulmones, y a eso se le llama mecanismo respiratorio. Y otro mecanismo que sirve para que el pH esté dentro de esos límites normales es el mecanismo renal, ¿sí? De modo que nuestro cuerpo tiene 3 mecanismos para que el pH esté dentro del 7.35 y 7.45. ¿Sí se entendió lo que estoy diciendo? Esta es la introducción. Por eso les decía que cuando ustedes vean pH y ácido base, equilibrio ácido-base en hemato o en respiratorio, pues les van a decir que esos son los principales mecanismos que nos ayudan a regular el pH, ¿sí? Pero yo les digo que el principal es el riñón, y ahorita lo van a ver ustedes. Fíjense, estos mecanismos que les estoy diciendo son de diferente complejidad, ¿sí? El más sencillo es el plasmático, es el que más rápido entra en acción para que cuando el pH se está saliendo de sus límites normales, es el que más rápido entra en acción. Pero, ¿qué creen? Es el que más rápido se satura, ¿sí? Entonces, solamente puede equilibrar alteraciones de pH muy leves, ¿sí se entiende? Poquito para arriba o poquito para abajo, ¿sí? Pero si esa alteración persiste, pues el mecanismo plasmático, como se satura, pues ya no puede sacarnos del problema. Entonces tiene que entrar el mecanismo respiratorio. El mecanismo respiratorio hace que entra en acción en segundo lugar cuando el plasmático no pudo resolver el problema y dura más tiempo, ¿sí? Pero si el problema persiste más tiempo, pues tampoco el mecanismo respiratorio va a poder sacar al organismo de ese trastorno, ya sea hacia la alcalosis o hacia la acidosis. Si se dan cuenta cómo van entrando los mecanismos, finalmente llega el mecanismo renal. El mecanismo renal es el que entra más tarde a tratar de solucionar el problema, pero es el que dura mucho más tiempo en resolverlo. De modo que en trastornos del equilibrio ácido-base que duran más tiempo, que no puede resolver ni el plasmático ni el respiratorio, el mecanismo renal es el que tiene que sacar adelante al organismo. Si el mecanismo renal no puede sacar adelante al organismo, ese paciente se va a morir, o de alcalosis o de acidosis. ¿Ya vieron qué importante es? Ustedes, bueno, insisto, al final van a poder ver eso. Espérenme tantito, déjenme sacar aquí. Ahora, para que no se confundan, de una vez les digo, el mecanismo renal, para compensar esta situación,
de que siempre esté ahí el pH dentro de límites normales, también tiene 3 mecanismos para que el pH esté ahí. Entonces no se confundan. Existen 3 mecanismos en el cuerpo para mantener constante el pH, que son el plasmático, el respiratorio y el renal. ¿Sí se entiende lo que acabo de decir? Ok, bueno. Además, el mecanismo renal también tiene 3 maneras de mantener el pH, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, porque luego eso hace que, ¿cuál tiene 3, cuál tiene 1, cuál tiene 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esta introducción es como vamos a ver este tema, ¿sí? Esta fue la introducción. Muchas de las cosas que acabo de decir las vamos a repetir en la presentación con un orden, pero primero quería darles esta introducción, ¿sí? Ok, bueno, antes de seguir adelante, les comento otra cosa del examen. Todos aquellos que mandan el nombre no empezando por el apellido, tienen un punto menos. Ya les he dicho por qué. Se los he dicho cualquier cantidad de veces y lo siguen haciendo. Entonces, tienen un punto menos los que mandaron el examen sin empezar con el apellido. Y estoy viendo aquí, Vieira, ¿por qué no mandaste el examen? ¿O no estabas o qué pasó? No alcancé en el tiempo, doctor. Bueno, ¿y por qué si estuve diciendo que ya lo mandaran, por qué no lo mandaste? Me puse nervioso y no vi el tiempo. Bueno, ok, ya sabes qué calificación vas a tener, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, bueno, entonces, por favor, vean, ya nada más nos faltan 2 exámenes, otro de urinario y otro de reproductor. Entonces, no hagan esto, ¿sí? Vean, ya hemos tenido bastantes exámenes y lo siguen haciendo. ¿Ok? ¿Ya? Están enterados, ¿vale? Bien, ahora sí voy a empezar a compartir pantalla para ver el tema de ahorita. Bien. Ya saben entonces que el tema lo vamos a ver de una manera muy sencilla, porque es un resumen, ¿sí? Vamos a ver solo lo más importante. Bien, antes de hablar del equilibrio ácido-base y de cómo el riñón participa en su regulación, tenemos que entender algunos conceptos explicados de manera muy sencilla. Esto lo hago porque generalmente cuando llegamos a este tema tenemos algunas dudas de algunos conceptos. Sobre todo, bueno, en la época en que a mí me tocó estudiar como estudiante este tema, de por sí no es tan sencillo, tampoco es tan complicado, pero ya no me acordaba yo de muchos conceptos y eso hizo que se me dificultara más aprenderlo o entenderlo. De modo que aquí vamos a recordar algo que se supone que ya debíamos de saber. Por ejemplo, las siglas pH en latín significan pondus, que quiere decir medir, y H de hidrógeno, ¿sí? Entonces, esto quiere decir la medición del hidrógeno. Por lo tanto, pues ya estamos entendiendo que el hidrógeno tiene mucho que ver en el equilibrio ácido-base, ¿sí? Ahora, ¿qué es el pH? La respuesta más fácil que hay es que es una unidad de medida de la concentración de hidrogeniones libres en una solución. ¿Por qué pongo libres entre comillas? Porque si nosotros decimos hidrogeniones, ya sabemos que son los hidrógenos que están libres, ¿sí? Porque si no, se llamarían hidrógenos. Pero cuando están libres, se llaman hidrogeniones. Y por eso lo pongo entrecomillado, porque decir hidrogeniones libres es un pleonasmo, es como decir
oríllate a la orilla, te vi con mis ojos, me salió un uñero en la uña, etcétera, etcétera. Pero esto se los voy a recalcar porque en los libros, dependiendo del libro que ustedes estén leyendo, los van a llamar de forma diferente, pero la mayoría de los libros utilizan la palabra hidrogeniones para los hidrógenos que están libres en una solución. ¿Ok? Bien. Ahora, la respuesta elegante es que el pH es el potencial, en donde potencial es una medida, de hidrogeniones en una disolución. La diferencia entre solución y disolución, miren, aquí decía solución, aquí dice solución, es que una solución está estable, es como los sueros que usamos en los hospitales, ¿no? Nosotros le decimos a la enfermera, señorita, pásame una solución de Hartmann. Esto quiere decir que la enfermera nos va a llevar un suero en una bolsa de plástico que siempre va a tener lo mismo, nunca va a cambiar, por eso se llama solución, ¿sí se entiende? Pero nuestro cuerpo no es una solución, normalmente está cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, ¿sí? Entonces a eso se le llama disolución. Nuestros líquidos no son los mismos ahorita que en media hora, que en 10 minutos o que hace 2 minutos. Por eso se llama disolución. Entonces vean cómo se empieza a complicar más la definición de pH. Otra, que es la correcta, es que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones en una disolución acuosa. ¿Esto qué quiere decir? Que el pH es una medida que vamos a utilizar, pero con logaritmos negativos para medir cuántos hidrogeniones tenemos en nuestros líquidos, que como son cambiantes se llaman disoluciones y como son líquidos se llaman acuosos. ¿Sí me van entendiendo hasta aquí? Quiero ver sus deditos. Ok. Bien. Aquí está el resumen de lo que acabamos de decir, ya saben, me sacan captura de pantalla para que puedan estudiar. Bien, ahora les voy a decir la respuesta equivocada y que muchos creen que es la correcta. Vean, dice, pH es la concentración de hidrogeniones de una solución. Esto no es lo correcto, se parece, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué es incorrecto. Miren, la concentración de hidrogeniones de una solución se expresa así. Ya saben, estos signitos se llaman corchetes y cuando algo está dentro de los corchetes se llama o quiere decir concentración D. La concentración de hidrogeniones de solución se expresa así, como hidrogeniones dentro de un corchete. Y se mide en miliosmoles sobre litro. Esta es la unidad de medida de la concentración de hidrogeniones. Y esto no es lo mismo que pH. Vean, aquí tenemos lo que acabamos de decir. La respuesta equivocada es que el pH es la concentración de hidrogeniones de una solución y no es lo correcto porque la concentración de hidrogeniones, para empezar, se mide en miliosmoles litro y se expresa así. Y esto no es lo mismo que pH. Ahorita lo vamos a ver. No entendiste, ¿verdad? Vamos a verlo más fácilmente. Vean, vamos a tomar al agua como ejemplo, porque todos sabemos que el agua tiene un pH neutro. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Desde la secundaria nos lo dicen, que el agua tiene un pH neutro. El agua, fíjense, tiene una concentración de hidrogeniones de 0.000001 miliosmoles sobre litro. Y se expresa de la siguiente manera. Miren, la concentración de hidrogeniones del agua es igual a 0.001 miliosmoles sobre litro. Si me van entendiendo, esta es la concentración de hidrogeniones. Pero el pH del agua es de 7.
¿Ya vieron? ¿Sí se acuerdan que el pH del agua es de 7? Bueno, pero entonces ahora vean que pH no es lo mismo que la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Si ya se dieron cuenta de esto, a ver, quiero ver sus deditos. Una cosa es la concentración de hidrogeniones y otra cosa es el pH. Ahora, vamos a ver de dónde sale esto. Claramente no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es la concentración de hidrogeniones y otra el pH, que es una medida práctica, que es el logaritmo negativo, de la concentración de hidrogeniones. El logaritmo negativo es para no trabajar con cifras de muchos ceros. Por ejemplo, miren, el logaritmo negativo de 0.000001 es igual a 7. Simplemente cuenten los ceros que hay después del punto. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 1 está en la posición 7. Entonces, por eso, el pH del agua es de 7. ¿Sí? Ya saben de dónde sale el 7 del pH del agua, ¿no? Aquí se ve claramente. Y aquí está lo que acabamos de decir. Y está en rojo las dos cosas que son importantes. Miren. La concentración de hidrogeniones del agua es de 0.00001 miliosmoles por litro, pero el pH es de 7. Por lo tanto, el logaritmo negativo de esta cantidad es 7. Entonces ahora ya entendemos por qué la definición correcta de pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones de una disolución acuosa. ¿Sí se entendió? Quiero ver sus deditos. Bien, ok. Ok, entonces ya saben lo que es el pH. Ya sabemos qué es el pH, pero ahora vamos a ver para qué sirve el pH. El pH mide la acidez o alcalinidad de una solución con valores numéricos que oscilan entre el 0 y el 14. Otra vez, ¿para qué sirve el pH? Para medir la acidez o alcalinidad de una solución, dándole un número entre el 0 y el 14. Aquí tenemos una escala del pH en donde tenemos del 0 al 14, ¿sí? Y vean desde cuándo fue creada esta escala. Desde 1909, ¿sí? En Dinamarca, y la crearon para ver la acidez o alcalinidad que tenían las cervezas que fabricaban, ¿sí? Entonces, fíjense, mejor se investigó en las cervezas que en el organismo, pero bueno, entonces esta escala está vigente desde 1909, o sea, un siglo atrás. ¿Y qué es lo que mide? El grado de acidez o alcalinidad de una solución. En este caso era para medir la acidez o la alcalinidad de la cerveza. Como dato de referencia, se considera que el agua tiene un pH neutro con un valor numérico de 7, porque vean, el agua tiene un pH de 7 que casualmente está a la mitad de la escala del pH, ¿ya vieron? Entre el 0 y el 14 está el pH que tiene el agua, por eso decimos que el agua tiene un pH neutro con un valor de 7. Entonces, ¿se entiende de dónde salen estos números de la escala del pH y por qué decimos que el agua tiene un pH neutro de 7? Quiero ver sus deditos. Bien. Ok. Por lo tanto, si el pH de una solución es menor a 7, como está aquí, a esto se le considera una solución ácida. ¿Sí? De la misma manera, si el pH de una solución es mayor a 7, como está aquí en este ejemplo, a esto se le considera una solución alcalina. ¿Sí? Miren los valores de algunos líquidos muy conocidos.
Pero bueno, aquí se entiende, ¿verdad? Claramente que lo que esté para acá abajo, hacia el 0 es ácido, y lo que esté hacia arriba, hacia el 14, es muy alcalino o muy básico. Vean el pH de algunos líquidos muy conocidos. Miren, por ejemplo, el ácido clorhídrico, los jugos gástricos que tienen mucho ácido clorhídrico, vean cómo se acerca al 0, es decir, nuestro estómago tiene líquido que es sumamente ácido. ¿Ya se dieron cuenta? Pero tiene una mucosa que lo recubre por dentro, que lo protege contra esta acidez. Cuando se nos enferman esas mucosas, esa mucosa del estómago, nosotros tenemos acidez o gastritis o úlceras, ¿sí? Porque los jugos gástricos son muy ácidos y pueden destruir el tejido. Todo lo contrario, nos vamos hasta el otro lado. Acá está el hidróxido sódico, que lo conocemos comúnmente con el nombre de sosa, ¿sí? Entonces, vean, esos son los extremos, ¿no? Y vean más o menos que a la mitad, en donde está la neutralidad, en donde ni es muy ácido ni es muy ácido, vean que está nuestro plasma, ¿verdad? Dijimos que está entre 7.3 y 7.4. ¿Ya vieron? Nuestra sangre, el plasma de nuestra sangre, nuestro sudor, nuestras lágrimas, son más bien neutros. ¿Ya vieron? No son ni muy alcalinos ni muy ácidos. Y vean cómo, por ejemplo, la leche empieza a tener un poquito más de acidez, el pan igual, la cerveza ya es muy ácida, el limón no se diga, y los jugos gástricos, como ya habíamos dicho, ¿no? Entonces vean cómo es muy interesante ver cómo tenemos líquidos con diferentes pHs. Por ejemplo, vean, aquí están nuevamente los jugos gástricos, la sangre, la orina, la saliva, las secreciones vaginales, las secreciones intestinales, la bilis, el líquido cefalorraquídeo. Todos estos tienen pHs diferentes, ¿sí? Pero el pH que a nosotros nos va a interesar ahorita es el pH del plasma, de la sangre, ¿sí? Que es el que el riñón mantiene de manera constante. Y aquí tenemos entonces el resumen de todo lo que hemos dicho del pH, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bien, entonces ahora ya también saben para qué sirve el pH. Entonces ya sabemos dos cosas. ¿Qué es el pH? Logaritmo negativo, bla, bla, bla. ¿Y para qué sirve el pH? Para medir la acidez o alcalinidad de una sustancia. Bien, ahora seguramente se han de preguntar qué determina que el pH de una solución se vaya hacia el extremo ácido o al extremo alcalino. ¿Están de acuerdo? ¿De dónde salen esos hidrógenos? ¿De dónde se forman? Bien, esto está determinado por la cantidad de hidrógenos que esa solución contenga. Es decir, porque aquí la pregunta es, ¿qué determina que el pH de una solución se vaya hacia lo ácido o hacia lo alcalino? Ah, bueno, pues esto está determinado por la cantidad de hidrogeniones que esa solución contenga. Mientras más hidrogeniones contenga esa solución, el pH se aproximará al extremo ácido. Vayan entendiendo, mientras más hidrogeniones tenga esa solución, el pH se aproximará al extremo ácido. Y por el contrario, mientras menos hidrogeniones contenga esa solución, el pH se aproximará al extremo alcalino. El pH entonces expresa el grado de acidez o alcalinidad que tiene esa solución. Si van conmigo hasta aquí, quiero ver sus deditos. Ok, aquí está el resumen de lo que acabamos de ver. Entonces ya saben también qué mide el pH, ¿sí? Que mide el grado de acidez o de alcalinidad de una solución. Ahora ya sabemos qué es el pH de una solución y qué es lo que mide.
Pero ¿cómo es que una solución puede tener hidrogeniones ahí sueltos? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? O sea, ¿de dónde salen estos hidrogeniones? ¿Quién los trajo? ¿Quién los mandó pedir? Bueno, esto es muy sencillo. En todas las soluciones que existen, hay sustancias que pueden soltar, o sea, ceder hidrogeniones. De ahí vienen, de sustancias que sueltan hidrogeniones. Y también hay sustancias que los pueden aceptar. O sea, ahí hay sustancias que sueltan y hay sustancias que los aceptan. Pero en este toma y daca de ceder y aceptar estos hidrogeniones, pues no siempre quedan en equilibrio, ¿verdad? De repente se sueltan más, de repente se captan menos, etcétera, y no siempre están en equilibrio. Y por eso resulta que a veces hay muchos hidrogeniones y otras veces hay pocos hidrogeniones en las distintas soluciones. Por eso cada solución tiene un pH diferente. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿de dónde vienen estos hidrogeniones? Ah, bueno, pues porque hay sustancias que lo sueltan y hay sustancias que lo ceden, pero no es así tan parejito. A veces hay más sustancias que ceden y a veces hay más sustancias que aceptan y por eso a veces hay más hidrogeniones y a veces hay menos hidrogeniones. ¿Sí se entiende por qué? Quiero ver sus deditos. Ok. Aquí está el resumen de lo que acabamos de decir. Hay una teoría muy sofisticada que explica de dónde vienen, o sea, lo que acabamos de decir, y es la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, ¿sí? Vean, desde 1923. En donde nos dice que en realidad es muy compleja, pero vamos a explicarla de manera muy sencilla, ¿no? Es lo que acabamos de decir. En todas las soluciones existen sustancias que liberan hidrogeniones. Los ácidos son estas sustancias capaces de ceder hidrogeniones. Vean cómo aquí estamos poniéndole otros nombres a los hidrogeniones para que cuando ustedes los vean en otros libros sepan que estamos hablando de los hidrógenos sueltos, ¿verdad? En algunos libros les llaman protones de hidrógeno o en otros iones de hidrógeno, entonces vayan viendo, ¿no? Protones de hidrógeno es lo mismo que hidrogeniones. ¿Y quiénes los sueltan? Los ácidos que están en estas sustancias sueltan los hidrógenos, miren. También existen sustancias que captan hidrogeniones, ¿verdad? Y las bases son esas sustancias que captan los hidrogeniones. Entonces, dicho de otra manera, la teoría de Lowry lo que dice es que en las soluciones, en todas, hay sustancias que sueltan hidrogeniones, que son los ácidos, y hay sustancias que captan los hidrogeniones, que son las bases. ¿Sí? Así de sencillo. Por lo tanto, ácido es una sustancia de donar hidrogeniones. Por ejemplo, tenemos los ácidos débiles, como el ácido carbónico, que cuando se disocia, suelta un hidrógeno, ¿ya vieron? ¿Se acuerdan de esos hidrógenos sueltos que hemos estado viendo ahí en los mecanismos transportadores, etcétera? Vean cómo el ácido carbónico, cuando se disocia, suelta un hidrógeno. No se disocia completamente porque todavía le queda a la molécula un hidrógeno. Por eso se llama ácido débil. Un ácido fuerte es el que suelta todos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, que es HCl, cuando se disocia, suelta el hidrógeno, o sea, lo suelta todo, y se disocia totalmente. Pero para fines prácticos, el ácido siempre suelta, dona hidrogeniones en una solución. ¿Y qué es una base? Pues lo contrario, es una sustancia que es capaz de aceptar hidrogeniones. Por ejemplo, el bicarbonato, que es HCO3, puede aceptar, ¿se acuerdan? Con una enzima, que es la anhidrasa carbónica, puede aceptar este hidrogenión que andaba ahí suelto y se transforma en ácido carbónico. Y de esta manera ya no está libre esta molécula de hidrógeno. Ustedes podrían pensar, oiga, profesor, pero
al captar esta molécula de hidrógeno que está suelta, se transforma en un ácido. Pues, ¿qué no es malo eso? Bueno, es más malo que esté suelto el hidrógeno aquí a que se una al bicarbonato, porque aquí ya viene unido y acuérdense que el pH lo que lo hace variar son los hidrógenos que están sueltos, no los que están adosados a las moléculas de los ácidos, como el ácido carbónico. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Es muy importante, ¿sí? Quiero ver sus deditas. Ok, bien. Entonces ya conoces la teoría de Bronsted-Lowry y lo que nos explica, ¿vale? ¿Qué es la teoría? Que hay sustancias que ceden, hidrogeniones, que son los ácidos, y hay sustancias que las captan, que son las bases. Bien. Por último, vamos a ver cómo podemos medir el pH. ¿Cómo es que se puede medir el pH de los líquidos de nuestro cuerpo? ¿Cómo lo hicieron para saber que, que los jugos gástricos tienen un pH de 1 que va de 1 a 3? ¿Cómo lo midieron? Ah, bueno, pues se puede medir con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando yo estudié hace muchísimos años, pues no eran los mismos planes de estudio, ¿verdad? Y en esas épocas nos hacían aprendernos de memoria cómo despejar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para medir el pH de todo, de calcular el pH de los líquidos que nos dijeran. Y era terrible, ¿no? Porque, bueno, ya se nos dificulta hacer sumas y restas, pues ahora imagínense hacer y despejar una ecuación medianamente compleja. Bueno, así se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que sirve para medir el pH de una solución, y son los apellidos de quienes la inventaron, ¿verdad? Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch se puede medir el pH de cualquier disolución acuosa amortiguadora de nuestro organismo. Entonces, ¿cómo se puede medir el pH? Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aquí tenemos a Henderson y aquí a Hasselbalch, el gordo y el flaco, ¿sí? Desde 1917, vean desde cuándo está vigente esta ecuación. Esta es la versión simplificada sin desarrollar, ¿verdad? pH es igual a pK más el logaritmo de la base sobre el ácido. Bien, la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el pH sanguíneo sería así, miren. ¿Ya vieron? O sea, está más compleja. Pero de aquí, como ya les dije, no vamos a estudiar cómo va pasando de una a otra, de una a otra, de una a otra, sino que tenemos que darnos cuenta de que con la ecuación de Henderson-Hasselbalch podemos sacar el pH de la sangre, de nuestro plasma, ¿verdad? Que es de 7.4, ¿sí? Bien, pero también quiero que se acuerden de esta proporción. ¿Se acuerdan que arriba están las bases y abajo están los ácidos? Aquí están, miren, me voy a regresar para que la vean. Arriba están las bases y abajo están los ácidos, ¿sí? Entonces vean cómo con esta ecuación podemos darnos cuenta que para que el pH del plasma esté normal, debemos de tener una proporción de 20 bases por un ácido, ¿sí? 20 bases por un ácido. ¿Está difícil la ecuación? Pues no te preocupes, mira. Lo único que tienes que saber en medicina, si fueras químico o biólogo, pues no, ya te fregaste, te tendrías que aprender la ecuación. Lo único que tienes que saber de la ecuación de Henderson-Hasselbalch es que sirve para calcular el pH de cualquier solución corporal. Todavía más fácil, mira, nunca la vas a utilizar. Pues ahora existen los pHímetros en los laboratorios de los hospitales. Y lo único que tienes que poner es la solución que le quieres medir el pH, le pones el transductor y automáticamente hay un pHímetro que te dice qué pH tiene esta solución. Y ya la ecuación de Henderson-Hasselbalch pues ya pasó a la historia. Ya se dieron cuenta por qué no
hacemos mucho hincapié en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, salvo lo que yo les acabo de decir, ¿sí? Entonces, inmediatamente podemos saber el pH de una solución con los pHímetros. Y entonces ustedes podrán estar como ¿verdad? Entonces, ¿para qué me hace sufrir? Ah, pues para que entiendas que tiene que ver todo esto con el riñón. Ve, observa. La ecuación de Henderson-Hasselbalch simplificada para el pH sanguíneo. Esta es la ecuación. Vean, el pH del plasma sanguíneo es entre 7.35 y 7.45. Sangre venosa, sangre arterial. Vean, esta es la ecuación. Vamos a ver. HCO3 quiere decir bicarbonato. H2CO3 quiere decir ácido carbónico. Estos son los valores normales de bicarbonato sobre ácido carbónico. 23.1 sobre 1.2. Esto hace una proporción de 20 bases por un ácido. ¿Ya se dieron cuenta? Esto es lo mismo que 20 veces arriba y una vez abajo. La base es el bicarbonato y el ácido es el ácido carbónico. Y este es el valor normal del pH en la sangre. Para esto nos sirve la ecuación de Henderson-Hasselbalch a nosotros, para saber que hay una proporción de 20 bicarbonatos por un ácido, ¿sí? Para que, estando esta proporción, nuestro pH esté normal. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende para qué estamos viendo la ecuación? Ok. Ahora vean. Ahora vamos a agregarle al riñón para que entiendas cómo participa en ello. Esto ya lo entendimos, ¿verdad? Ahora vamos a agregarle al riñón. Vean, el riñón, aquí está. Aquí en lugar de poner todo esto, ponemos al riñón. El riñón, fíjense, es el principal productor y ahorrador de bicarbonato. El riñón es el principal productor y ahorrador de bicarbonato. El pulmón elimina el ácido carbónico en forma de dióxido de carbono y agua, ¿sí? Esto hace que se mantenga esta proporción de 20:1. ¿Quién tiene que mantener esta proporción de 20:1? El riñón es el que tiene que mantener esta relación de 20:1. Por lo tanto, fíjense bien, el riñón tiene que estar formando constantemente bicarbonato para que se pueda mantener una relación de 20 bicarbonatos sobre un ácido carbónico. ¿Ya entendieron cómo participa el riñón en el equilibrio del pH? ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo participa? Formando y ahorrando bicarbonato para poder mantener esta proporción. Y aquí está el resumen. Ahora vamos a ver con qué elementos cuenta el organismo para mantener el pH estable. Pero voy a dejar de compartir pantalla para verlos, a ver si todavía no están en modo zombie. Y quiero que algunos de ustedes, ya saben, quiero ver manitas